Soy matemático, pero voy a estar hablando hoy sobre cómo la matemática se usa en la astronomía. No soy astrónomo, era astrónomo que jugaba con la astronomía como niño, pero es un maravilloso ejemplo de cómo esto afecta al mundo real y puede extender nuestro alcance para poder medir las cosas que no podemos ver. Y bueno, no se puede ver el video tampoco, lamentablemente. Problemas técnicos. Bien. Las preguntas que vamos a abordar tienen que ver con la distancia en la astronomía. ¿Cuán grande es la Tierra, por ejemplo? ¿A qué distancia está el Sol? ¿Cuán amplio es la Vía Láctea? ¿Cuán grande es el universo? Y estas son preguntas que hemos estado estudiando hace miles de años y ahora son muy sencillas de responder. Si solamente pudiéramos ver las diapositivas, sería muy sencillo de responder. Pero les voy a hablar acerca de cómo este tipo de medida no sería posible. Es imposible medir la distancia directamente al Sol o a la Vía Láctea, porque no hay ninguna medida directa que se pueda usar. Pero mediante la matemática y construir sobre una cadena de medidas más pequeñas, se puede explorar el universo por completo, y esto se llama la distancia cósmica. At this point, I would really like some slides. Okay. Let's see. So, I guess I'll give away some of the punchline. Okay. So the way mathematics is used. Bueno, como se emplea la matemática para medir la distancia en el universo, es que hay distancias enormes que no se pueden medir de manera directa, pero usando la matemática se puede relacionar una distancia enorme a una distancia más corta. Por ejemplo, la distancia al Sol se puede relacionar al tamaño de la Tierra, o la distancia a la Vía Láctea se puede relacionar a la distancia al Sol, y para cada una de estas etapas se requiere un argumento matemático diferente. Maravilloso. Ahora podemos partir. Muchas gracias. Okay, so again, how large is the universe? Una vez más, ¿cuán grande es el universo? ¿Cuán grande es la Vía Láctea? ¿A qué distancia está el Sol? ¿Cuán grande es la Tierra? Estas son preguntas que son fáciles de responder ahora. Puede buscarlo en Wikipedia, por ejemplo. Y hice cut y paste a estas 4 preguntas que pueden encontrar en el Wikipedia de inglés. Uy, la resolución no está muy buena, disculpen. Por supuesto, también pueden buscarlo en español. Pero estas cifras, que apenas se pueden ver, pero está a 180.000 años luz la Vía Láctea, pero estos tomaron muchos años para poder averiguar estas cifras. Pero hemos sabido el tamaño de la Tierra hace más de 2.000 años, pero la distancia al Sol solamente se averiguó en el siglo XVII, el tamaño de la Vía Láctea siglo XX, y el tamaño del universo observable era en el siglo XXI. Y cada una de estas respuestas fue construida encima de la respuesta previa. Entonces, si quieres saber el tamaño del universo, tiene que saber el tamaño de la Vía Láctea, y para saber eso, primero tiene que saber la distancia al Sol, y para saber esa distancia, tiene que primero saber
de qué tamaño es la Tierra. Y esa es la escalera de distancia cósmica. Y fue difícil. Tomó cientos de años, muchos astrónomos, tecnología, como este probe o el observatorio de LIGO, por aquí, como pueden ver. Pero también empleó mucha matemática, especialmente para llegar de un peldaño al próximo. Y esto es lo que hace la matemática. Es invisible, pero le permite extrapolar de lo que puede medir actualmente y así puede medir de manera indirecta cosas que no podían ver antes. Y esto extiende su alcance y esto es un muy buen ejemplo del uso de matemáticas en el mundo. Y veamos cómo funciona esto. Hace 2400 años, Aristóteles sabía que la Tierra era redonda y no lo sabía, tenía prueba y sabía que era redonda la Tierra. Era esférica. ¿Y cómo lo sabía? Estudió los eclipses. Eclipse lunar ocurre cuando la luna entra a la sombra de la Tierra y a veces está parcialmente ensombrecida y a veces está completamente ensombrecida. Pero no importa dónde se encuentren la luna, la Tierra y el Sol, la sombra en la luna siempre es un círculo, es un árculo circular. Entonces, esto significa que la Tierra tiene una forma que significa que cada sombra es un círculo y solamente hay una forma que tiene esta sombra. Si es que la Tierra fuera un disco plano, la sombra sería una elipse. Entonces esto comprobaba que la Tierra era redonda, era una esfera. Eutótenes era un científico que pudo medir el tamaño de la Tierra y midió el ángulo del Sol en dos ubicaciones, en Alejandría y Saín, en Egipto, en el mismo momento, y hubo un pequeño desvío en el ángulo y pudo usar ese desvío para medir la distancia, el radio de la Tierra. Y cuando ya se tiene el radio, se puede usar para poder subir otro peldaño de la escalera y medir otras cosas. Y en el siglo XVIII las personas podían navegar en todo el planeta y tenían sextantes correctas, podían medir los ángulos de manera muy correcta, podían medir la distancia al planeta Venus, esperando hasta que Venus se cruzara con el Sol, el tránsito de Venus, y mide en dos lugares de la Tierra el ángulo que genera Venus. Y si es que usted sabe la radio de la Tierra y sabe trigonometría, puede establecer la distancia hasta Venus. Y ya cuando sabe la distancia a Venus, puede establecer la distancia al Sol. Eso es un poco más complejo. Y eso usa las leyes de Kepler para el movimiento planetario. Este es un gran relato, pero no tengo el tiempo para contárselo. Pero cuando tiene estas leyes, le dicen cómo Venus y el Sol van alrededor de la Tierra, y cuando ya tiene la distancia de Kepler a Venus, puede establecer la distancia al Sol. Y cuando ya tiene la distancia al Sol, puede establecer la distancia a otras estrellas cercanas, por lo menos. Y en el siglo XIX los telescopios eran lo suficientemente precisos que podían saber que en diferentes momentos del año algunas estrellas cambiaban en su posición y algunas estrellas seguían iguales en enero o julio, pero algunas estrellas se movían un poco porque estaban tan cercanos a la Tierra que cambiaba el ángulo. Y mide este ángulo, toma una foto y mide este ángulo y conoce la distancia del Sol. Ahora puede establecer la distancia a 100 o tal vez 1000 de las estrellas más cercanas. Pero esa es una pequeña fracción de la galaxia. Hay cientos de miles de estrellas en la galaxia, pero ya cuando usted tiene algo de datos, puede extender su alcance más. Y en el siglo XX, esto es un poco extraño, se supone que debe haber una imagen aquí. Okay, there's supposed to be an image here, but in the 20th century we discovered these things called standard candles. Descubrimos algo que se llaman estrellas que se pueden medir de diferentes maneras, Hertzsprung y Russell.
Son velas estándares y encontraron este diagrama de Russell. Y lo que muestra es la relación, una ley entre el brillo de una estrella con el color de una estrella. Entonces, las estrellas azules son muy calientes y las estrellas rojas son no muy brillantes y nuestra estrella es amarilla. Entonces, ven el color de la estrella, puede estudiar su brillo relativo y también hay una fórmula que también debería estar en la pantalla que le muestra cómo relacionar el brillo absoluto al brillo relativo y la distancia. Entonces puede empezar a medir las medidas o las distancias de las estrellas usando esta vela estándar. Pero para poder descubrir esta ley tiene que usar datos de estrellas muy cercanas, tiene que usar datos del peldaño previo de la escalera para poder calibrar estas velas y así puede medir distancias en la Vía Láctea. Y más adelante, Henry Voslived, un astrónomo, pudo encontrar otra vela estándar, estrellas muy brillantes en otras galaxias llamadas SAFIBs, que nos ayudan a medir otras galaxias y también pueden estudiar la supernova. Se me acabaron las diapositivas, parece. Qué extraño, pero cuando ya se puede medir las distancias a galaxias cercanas, puede subir otro peldaño de la escalera y estudiar galaxias o distancias a las galaxias más cercanas. Y Hubble descubrió, mientras más lejos está la galaxia, se está alejando de nosotros y más se corre al rojo debido al efecto del Doppler. Y puede plotear la velocidad contra la distancia como una relación lineal. Entonces puede extrapolar la ley a galaxias muy lejanas en todo el universo. Y puede mapear todo el universo ahora. Para todas las galaxias que podemos ver, podemos medir su distancia. Y ahora se puede generar un mapa del universo que probablemente no está presente en esta diapositiva. Muy bien. Les iba a mostrar un lindo mapa del universo que se ha generado, que se ha creado. Cuando mide cuidadosamente las distancias, algo importante ocurre que es muy difícil explicarlo sin una imagen, pero las galaxias no están dispersos aleatoriamente en el universo, están alineados en hilos, en superclusters, y tienen una estructura muy interesante. Y esto era algo inesperado. Pero ahora podemos confirmar este hecho de manera independiente. Las personas han hecho simulaciones del universo, tienen un supercomputador y toman miles de millones de galaxias virtuales y hacen que interactúen con la gravedad y ven lo que ocurre después de años virtuales o miles de millones de años virtuales. Y hay un mapa que se parece mucho al mapa que ustedes no pueden ver, créanme, donde también se pueden ver los hilos de las galaxias que también se arreglan o se ubican de manera no aleatoria en este mapa. Y el año pasado esto también fue muy emocionante. Ahora tenemos una manera nueva de medir el universo. Esto es un observatorio muy delicado que se llama el Laser Interferometer, el LIGO, y mide ondas gravitacionales. Einstein predijo en el año más o menos 1930 que eventos muy violentos en el espacio, como la colisión de estrellas de neutrones, generarían olas u ondas, pero son muy bajas, pero las podíamos medir a fin del año pasado y les da una manera diferente de medir espacios, y estos se llaman standard sirens o sirenas estándares. En vez de saber su brillo, pueden saber cuán fuertes son auditivamente. Las colisiones tienen un volumen para gravedad, no para sonido, y si uno escucha ese sonido puede medir a qué distancia está.
Y las respuestas que obtuvieron eran exactamente las mismas en comparación a lo que habíamos obtenido en todos los otros peldaños de la escalera, que fue buenas noticias, no nos equivocamos. Y ahora podemos mapear el universo, simplemente no lo podemos mostrar en la pantalla. Bien. Pero aún hay preguntas por responder. No lo hemos respondido todo. Astronomía sigue siendo un sujeto vivo y hay muchas cosas que no podemos responder. Puede estudiar encontrar estas cosas en Wikipedia, obtendrán teorías, pero no respuestas. Aún no sabemos cuál es el tamaño o la forma del universo. Solamente tenemos el universo observable, pero hay universo más allá de eso. No sabemos si es que cuando llegamos a escalas muy grandes ya llega a ser uniforme, no se ve diferente en diferentes lugares. Sabemos también que el universo a sus principios se expandió de manera muy rápida, inflación, tenemos mucha evidencia para ello, pero no podemos explicar el por qué, cuál es el mecanismo. Y también tenemos toda esta evidencia indirecta para materia oscura, pero no hemos podido encontrar esta materia oscura. Pero debe existir porque es la única manera en que lo demás pueda caber. Entonces, nos quedan muchas preguntas por responder, pero estoy seguro de que cuando las hayamos podido responder, la matemática será indispensable en ese proceso. Gracias.